después de los 40 hacernos pruebas de antígeno prostático para el cáncer de próstata. Evidentemente hay una gran deuda histórica por parte del Estado, es la alfabetización en la comunidad en temas de salud. Estamos acostumbrados a fumarnos un cigarrito para platicar, estamos acostumbrados a tomarnos algo. Amigos de la Universidad Infus, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Señal con Valores, el podcast de la Universidad Infus. El día de hoy, con mucho gusto de contar de nueva cuenta con la presencia del doctor José Noé Rizo Amezquita. Doctor, como siempre, un gustazo. Muchísimas Bienvenido. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente en esta mi segunda casa. Efectivamente. La Universidad Infus, de poder compartir con ustedes este espacio, de poder participar también en esta segunda temporada. Ya es la segunda vez que estoy en esta segunda temporada. Me tocó abrir la segunda temporada. Efectivamente. Y ahora pues ahí vamos a mitad de la segunda temporada también participando. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al maestro Julio por permitirme compartir este espacio con todas y todos los colaboradores y con todas las personas que ven este espacio de Salud con Valores. Bienvenido, doctor Rizo. Como siempre, un gusto saludarlo. Ya tuvimos una actividad, déjeme contarles que el día de hoy ya tuvimos una actividad con el doctor Rizo. Lo invitamos, pues obviamente aprovechando su presencia acá, doctor, para platicar con usted en este podcast que es La Señal con Valores. Y bueno, tenemos varios temas relacionados, como siempre, con la salud pública y demás, pero pues hay un tema con el que yo quisiera empezar, doctor, que está fuera de la salud pública, pero que está en su momento de efervescencia, que es el Mundial, doctor. Muy bien, el Mundial de Fútbol. ¿Es usted futbolero, doctor? A mí me gusta mucho el fútbol americano. Eso. No, me gusta mucho el fútbol soccer. Crecí en Guadalajara, muy cerca del Estadio Jalisco. Uh-huh. Entonces, el Estadio Jalisco tiene muy cerca también el Club Atlas Chapalita, uh-huh. Y hay pues mucha efervescencia también allá por el fútbol. Yo soy rojinegro de corazón, aunque americanista por elección también. Eso es todo, mire, esto es una novedad que estamos sabiendo. Sí, yo sé que a usted le gusta también el fútbol americano, la NFL, y que es usted muy fan de los Bills de Buffalo. Los Bills de Buffalo, soy de la Bills Mafia. Exactamente, de la Bills Mafia, de aquella época de Jim Kelly. Exactamente. Entonces, la metralleta Kelly. La metralleta, Herman que bueno, Thomas. fue de los últimos equipos que lograron el Supertazón. Ahora estamos con Josh Allen, tratando ahí de hacer la lucha para llegar al Supertazón. Esperemos que este año estrenemos estadio y estrenemos también final del Super Bowl. Un campeonato. Ojalá que sí, aunque sea de conferencia. Ya con el final de conferencia me doy. Muy bien. Pues vamos a comenzar, estimado doctor, con algunos temas ahora sí en materia de salud pública. Y el primero de ellos, recientemente la Organización Mundial de la Salud presentó el Informe Mundial sobre la situación del cáncer en este año 2026, se llama El futuro que elegimos juntos. Y uno de los temas, uno de los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud, dice, es necesario tomar medidas urgentes porque calcula que la cantidad de casos de cáncer que hay actualmente se van a duplicar para el año 2050. En ese caso, a México, ¿qué le corresponde hacer, digamos, en materia de cáncer? ¿Cuál es el contexto del cáncer en nuestro país? Y como, desde la atención de la salud pública, ¿qué corresponde hacer en ese sentido? Creo que hay varias líneas de trabajo, mucho trecho por andar, sobre todo con relación a la detección. Aunque me iría un pasito antes a el poder consolidar un observatorio nacional de enfermedades oncológicas, poder tener un observatorio del cáncer que intervenga el Estado junto con la academia, junto con pues todos los interesados, ¿no? Prácticamente todos los que se integran dentro del Consejo de Salubridad General para poder hacer visible una realidad de manera nominal, ¿no? Cuando hablo de nominal me refiero a nombre, apellido, padecimiento, con todos sus datos sociodemográficos. Con detalle, esos detalles. Para poder tener una mejor conciencia de cuál es la realidad que estamos experimentando y a partir de ahí formular políticas contextualizadas con un enfoque de justicia distributiva, ¿no? De dirigir
específicamente las acciones a las personas que más lo necesitan, porque también desafortunadamente son las personas que más tarde llegan al sistema de salud. Entonces sí creo que esa sería la primera acción, poder materializar este Observatorio Nacional de Enfermedades Oncológicas o de Cáncer. Lo segundo, pues nos tenemos que ir a lo básico, a la detección. En materia de salud pública, la mejor intervención son las detecciones. El poder hacer consciente a las personas en la comunidad de su salud, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, hablando en una cuestión de género, a los hombres nos cuesta mucho trabajo después de los 40 hacernos pruebas de antígeno prostático para el cáncer de próstata. A todos los hombres, sin excepción, o nacidos del sexo masculino, después de los 40 nos empieza a crecer la próstata. Eso es indistintamente. El problema es que luego crece de manera no homogénea y hay un problema relacionado con el cáncer de próstata o el desarrollo del mismo. Lo mismo sucede con enfermedades que son propias de la mujer, como lo es el cáncer cervicuterino, promovido por el BPH, o el cáncer de mama, que también es otro de los grandes ejemplos, que si se atienden en un estadio temprano o se detectan de manera temprana, pueden prevenir un desenlace catastrófico. No solamente, cuando hablo de catastrófico, no me refiero solo a la muerte de la persona, que evidentemente es catastrófico para el contexto inmediato, la familia. Pero no solo se queda ahí, es catastrófico porque las personas pierden su patrimonio al tratarse este tipo de enfermedades. Son enfermedades de alto costo, tienen que vender en contextos que conocemos, tienen que vender sus animalitos, sus gallinas, sus puerquitos, su ganado o todo lo que cosechan para poder atender su padecimiento, y en muchos casos venden sus terrenos, sus casas, sus vehículos, y ni así alcanzan a cubrir un tratamiento de este tipo tan costosos. Entonces creo que tenemos que volver a lo básico, volver al origen en materia de salud pública, hacer detecciones, reforzar muchísimo en la autodetección, la autotoma, ya sea para cáncer cervicuterino, para BPH, o en su caso la autoexploración de las mamas, y nosotros que nacimos hombres, pues hacernos los antígenos prostáticos, ¿no? Ya hay muchas acciones que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor David Kesenovich en materia de prevención de cáncer. Y bueno, qué decir de Chiapas, ¿no? Que el gobernador actualmente está buscando consolidar un centro estatal de oncología con el liderazgo del doctor Mar Gómez, a quien conocemos aquí, es amigo de la universidad y ha estado también con esta visión justo de justicia distributiva, tratando de dirigir las acciones a los pueblos olvidados, a las comunidades originarias, en donde pues evidentemente hay una gran deuda histórica por parte del Estado. Cuando hablo del Estado me refiero a lo que conformamos la sociedad como bienes para atender a quienes más lo necesitan, esta justicia distributiva que tanto menciono luego en mis clases, ¿verdad? Claro. Doctor, habla usted de la detección, pero de un paso anterior, que quizás sea la promoción de la cultura del autocuidado, de la autodetección. Es decir, es cierto, muchos hombres después de los 40 años pasan por alto tal vez la necesidad o la obligatoriedad, digamos, de practicarse el antígeno prostático, de detectar que todo vaya en orden. Es decir, primero que todo, generar una conciencia, una cultura de la autodetección, del autocuidado, y ya después ciertamente tiene mucho que ver cuando la detección es oportuna, es a tiempo, da mucho más campo de acción para solucionar el problema. Y es mucho más barato. Ajá. Eso creo que es algo que debemos tener muy claro. Es mucho más barato desarrollar acciones dirigidas a las detecciones que tratamientos dirigidos a las enfermedades. Hay también un componente importante que mencionas, que es la alfabetización en la comunidad en temas de salud. Sí. Hoy estamos necesitando reforzar muchísimo los programas de alfabetización para la salud dirigidos a la prevención y la promoción de acciones para mantener el más tiempo posible nuestra salud o mantenernos los más años posibles de vida saludables.
Y creo que desde el lugar en donde estemos, donde nos encontremos, sea un hospital de segundo, de tercer nivel, o un centro de salud, o una casa de salud, una unidad móvil, creo que debemos tener esa visión de atención primaria a la salud, de atención y cuidados primarios para poder llevar realmente un mensaje, ¿no? Un mensaje sin tratar de romantizarlo tampoco, pero Sí, claro. sí llevar un mensaje del autocuidado y tratar de incorporar a la población a su propia protección, a su propio cuidado, el poder identificar en su piel alguna anomalía, en su cuerpo, desde que comemos, desde que vamos al baño, desde que empezamos a tener ciertos hábitos. Hace un momento hablábamos Sí. justo del hábito tabáquico y cómo se genera una dinámica incluso social, el poder tener cerca un cigarro y poder socializar a partir del cigarro, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con el alcohol, lo mismo sucede con el uso de otro tipo de sustancias que acompañan una dinámica importante que es la que realmente nos cuesta romper, ¿no? No tanto la adicción, obviamente tiene un componente muy duro de vencer, pero también la dinámica que hay en torno, ¿no? Para que eso deje de suceder. De alguna manera la normalización de estos hábitos, ¿no? También que al convivir en tu grupo, pues estamos acostumbrados a fumarnos un cigarrito para platicar, estamos acostumbrados a tomarnos algo para convivir, desde ese punto de vista también. Sí, está normalizado y está tan internalizado que ya no nos damos cuenta, Sí. ¿no? Y hay algo que hace que sea todavía más sencillo desarrollarlo, que es la disponibilidad de este tipo de productos. Hoy ya encontramos en cualquier lugar que, bueno, tienes acceso a bebidas alcoholizadas o en este caso a productos de tabaco que te ayudan a perpetuar, digámoslo, este tipo de prácticas o de dinámicas de encuentro social. Así es. Oiga, doctor, otro tema importante que encontré, un informe, y me parece muy interesante, y que tiene también que ver con la proyección al año 2050, pero esto tiene que ver con la población en sí. El dato que leí es que en el año 2050, 1 de cada 6 personas va a tener 65 años de edad. Es decir, va a ser gente mayor, pocos nacimientos. Y entonces, ¿esto cómo va a afectar poblacionalmente? Este fenómeno de disminución de las tasas de fecundidad y las tasas de natalidad es un fenómeno que ya está ocurriendo en algunos países de Europa del Norte, países, digamos, con economías ya consolidadas, ¿no? Me refiero a países del G7, Alemania, Francia, España, Sí, claro. por ahí Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Finlandia, en donde ya están dejando de tener hijos. Sí. Y la gente se sigue muriendo. Entonces empezamos a tener fecundidad en números negativos y tasas de natalidad también en números negativos, en muy pocos, pero se están presentando. Es un fenómeno que vamos a experimentar y que tiene mucho sentido cuando encontramos acciones y estrategias dirigidas a prolongar la vida. Uh-huh. El reto para nosotros en nuestro país es alcanzar esa esa expectativa de vida, esa esperanza de vida mayor a los 75 años, pero llegar saludables. Uh-huh. Hay algunos indicadores que nos hablan de la carga de enfermedad, en particular de enfermedades cardiometabólicas, que nos ayudan a entender cuál es el fenómeno que están generando, que son los años de vida vividos con discapacidad. Claro. Podemos llegar a los 80 años, pero vivir los últimos 15 años con alguna discapacidad, y eso no necesariamente quiere decir que los vivimos en plenitud, ¿no? Claro, podemos vivir claro. sin una pierna, sin un dedo de las manos, sin un ojo, sin los oídos, y eso no siempre habla de calidad de vida. Vamos a ser una población longeva en el año 2050 por las proyecciones que está generando. CONAPO ya lo hizo en su momento en los años 80, en donde nos dijo, ya hace más de 40 años, es necesario formar recursos humanos en materia de salud para lo que se viene. Geriatras, medicina interna, unidades de hemodiálisis, porque la carga de la enfermedad está dirigida a personas adultas mayores con alguna enfermedad cardiometabólica. Entonces el reto está dirigido hacia allá. ¿Cómo vamos a poder solventar esa situación? No solo en materia de salud se viene ese reto, ya lo estamos experimentando, ¿no? Bueno, como sabes, también hago investigación en seguridad social. Entonces, uno de los grandes fenómenos y de los retos importantes
son las pensiones. ¿Qué vamos a hacer si no hay gente, si no hay personas en edad económicamente activa de los 18 a los 64 años para generar pensiones? Claro. Cuando tú y yo y quien está detrás de las cámaras, que bueno, es más joven, pero cuando lleguemos a una edad, le falta un rato al Rafita. cuando lleguemos a una edad en donde empecemos a tratar de recuperar, en nuestro caso, el ahorro para el retiro, nuestra Afore, Sí. ¿qué va a pasar? No quiere decir que el dinero que estoy guardando hoy para mi Afore se guarde en una caja 20 años. Quiere decir que el dinero que hoy guardo se invierte o incluso se utiliza para pagar las pensiones de quienes en este momento están jubilados. Entonces el reto, ya lo están experimentando estos países, el reto es poder aspirar a un sistema un poco más humano, integrado, que no solamente considere a la salud como la atención médica como tal, sino que en todas las políticas incluya un componente de salud, salud en el adulto mayor, ¿no? Con casas de día, con estancias en donde las personas de 65 años y más podamos mantenernos activas, ¿sí? Desde hoy, podernos mantenernos activas para alejarnos de enfermedades que también son propias o hay un mayor número de prevalencia o tasas de prevalencia más altas, como lo es la depresión o episodios prolongados de tristeza en personas adultas mayores, porque empiezan a perder el sentido de la vida, ¿no? Y el trabajo muchas veces nos ayuda a darle sentido a la vida, y a veces es un poco engañosa esta dinámica con el trabajo, porque cuando dejamos de trabajar le perdemos ese sentido a la vida y no deberíamos tenerlo así. Hay una frase que dice, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Claro. A esto también hay informes de la Organización Mundial de la Salud donde hablan que precisamente con el avance de la edad, otro de los temas que tiene pues con la mira puesta la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades no transmisibles, así como la salud mental, justamente lo que usted mencionaba, ¿no? Es decir, otras enfermedades que también se generan, una por hábitos y que pues van deteriorando tu salud, y entonces que dice la Organización Mundial de la Salud, dentro de unos años va a haber un problema muy serio de personas con enfermedades no transmisibles que son adquiridas por hábitos o por diferentes circunstancias al mismo paso que va avanzando la edad, ¿no? Y también menciona la importancia de la salud mental, ¿no? Que sí, hay enfermedades propias de la edad, puede ser el Alzheimer debido a este deterioro cognitivo de la edad, y la demencia, ¿no? La demencia por la edad. Hoy estamos ya haciendo algunas investigaciones, o ya se han publicado algunas otras relacionadas con el uso de dispositivos o la exposición a pantallas, ¿no? Al celular, a la computadora, a la tablet, a la televisión, y cómo eso nos está generando una ansiedad importante, porque estamos acostumbrándonos a en 20 segundos, en 30 segundos, revisar un tema y lo que sigue, ¿no? Luego ver lo que sigue, y el no estar expuestos a este tipo de dispositivos también nos lleva al desarrollo de ansiedad, que también, ¿por qué no decirlo?, es un problema de salud mental, ¿no? Sí. Así es. Justamente hace poco veía un informe, periodista de Chile, decía de cómo ahora con la época en la que estamos viviendo de hiperinformación, de que tenemos todo tan a la mano en el teléfono, en la computadora y demás, dice, hace muchos años, cuando se escribían cartas y se mandaban y tenían que trasladarse y tomar un tiempo, dice, tú recibías un estímulo al año, porque te llegaba una carta al año. Dice, ahora tienes en un día los estímulos que antes tenías en un año. O sea, es decir, la cantidad de estímulos es muy fuerte y eso genera la ansiedad de diferentes fenómenos, o sea, desde la desinformación, la ansiedad, la adquisición de ideas como extrañas, si lo podemos llamar de paranoicas, efectivamente. Entonces, que pueden llegar a deteriorar también la salud mental por medio de causar depresiones, causar ansiedades y este tipo de cosas. Sí, yo recuerdo, bueno, a mí me tocó vivir la cuarta ola con la era digital, el internet llegó a
a mi vida cuando yo estaba en la prepa, ¿no? Ujú. Iba yo terminando la prepa y fue cuando, bueno, a la mitad de la prepa, cuando llegó el internet y era rarísimo ver que alguien tuviera internet todo el tiempo porque antes usabas la línea telefónica, Sí. ¿no? Entonces, si alguien quería hablar por teléfono, tenía que desconectarte internet o levantabas la bocina y se oían ahí ruidos bien raros. Exactamente, tener un Cosas de ruido ese tipo. característico. Era difícil, pues, Sí. estar siempre conectado. Ahora ya con la fibra óptica, con las microondas, bueno, el Starlink de los Musk, que ya tiene un internet satelital disponible prácticamente ya para todo el planeta, Sí. ya es muy difícil estar conectado. Ahora el reto no estar conectado. El reto es mantener la infraestructura para poderte mantener conectado, ¿no? Y eso lo estamos viendo como uno de los principales retos en nuestro sistema de salud en aras de implementar el servicio universal de salud. Uno de los retos es la interoperabilidad de los sistemas. Sí. Y para eso necesitamos internet, para utilizar el expediente clínico electrónico. Sí, claro. Y estamos enfrentándonos a retos de tener internet y no tener luz en algunas comunidades, Sí. ¿no? Entonces es importante identificar cómo vamos a gestionar también esta exposición a la información, porque no todo lo que está en internet es verídico, no todo lo que está publicado tiene un fundamento científico que nos ayude realmente a garantizar que las personas se están exponiendo a información real. Claro. Doctor, acaba de usted de presentar la conferencia Responsabilidad Profesional y Derechos del Paciente, el rol del expediente en la praxis médica. ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien, yo estoy muy contento de poder colaborar con el Colegio del Sureste de Profesionales de Enfermería junto con el Hospital Jesús Gómez Maza. Y estoy muy contento siempre, bueno, Chiapas es mi segunda casa junto con la Universidad Infus y yo estoy muy contento de estar aquí. Tuve oportunidad de saludar a muchos alumnos, a muchos colegas, a muchos compañeros que ya han sido mis estudiantes hace muchos años y que los reencontré o quienes ahora están siendo mis estudiantes y por la virtualidad no nos conocíamos en persona y tuvimos oportunidad de vernos, de conocernos. Muchas dudas con relación a lo que va a pasar a partir de esta reforma que hubo a la Ley General de Salud en materia del expediente clínico electrónico, de cómo ahora sí se va a llevar a cabo y justo hace eco con esto que te acabo de mencionar, de cómo vamos a tratar de generar esa interoperabilidad a través del único instrumento que tenemos oficial, que es el expediente clínico ahora electrónico, ¿no? Ya hay países que han logrado desarrollar este mecanismo, ¿no? Podemos mencionar Colombia, Costa Rica, Chile como 3 países que han logrado llevar la información de las personas en materia de atención médica a distintos espacios y lugares donde antes no lo hacían y lo han hecho a través de la implementación de una aplicación que cargas en tu celular y entonces tú tienes ahí tu expediente clínico, cambias de clínica o cambias de institución y tú llevas tu expediente clínico, ¿no? Es un muy buen mecanismo, ya le tocará a mi amigo Alejandro Sbarch desarrollar todo ese tipo de gestiones junto con el liderazgo del doctor Kersenovich, desarrollar todo esto es un gran reto, un muy gran reto. Sí, como eso está planteado precisamente, ¿no? El sistema universal de salud y el dominio, el manejo del expediente clínico electrónico para que pueda funcionar de esta manera, ¿no? Con la cobertura total que se quiere dar. Sobre todo porque tiene un fundamento legal, ¿no? Tiene un contexto legal también en el que lo que no está escrito no se hizo. Tú puedes tener 20 o 30 consultas con un paciente al año, pero si no la registras es como si no hubieras tenido ninguna. En blanco. Al final para el sistema eso es lo que sucede. Muy bien. Y hablando de la tecnología, estimado doctor Rizo, pues algo que ya es inevitable, que ya es parte, creo yo, del crecimiento de los servicios de salud, del desarrollo de la tecnología y de cómo se combinan las dos cosas, es la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. ¿En qué momento estamos en ese sentido? Estamos en un momento crítico, es indispensable regularla para que se utilice con un fin muy claro y con objetivos estratégicos para aprovecharla al máximo, poder explotar esta mina de oro que es la inteligencia artificial, pensando en todos los ámbitos de competencia y de aplicabilidad que tiene, no solamente en la generación de algoritmos para tomar mejores decisiones
o poder identificar factores de riesgo de las personas, sino para poder determinar tratamientos, Sí, ¿no? sí. Tratamientos de infecciones, por ejemplo, hoy estamos teniendo problemas de resistencia antimicrobiana en algunas infecciones, enfermedades diarreicas agudas, sífilis, por ahí la tuberculosis, incluso el propio VIH está teniendo algunas complicaciones. Y la inteligencia artificial aplicada de manera objetiva con algunos algoritmos, apoyándonos en el Machine Learning, nos puede ayudar a desarrollar mejores tomas de decisiones. En mi opinión, y obviamente con el enorme sesgo de que yo soy una persona que cree que es indispensable aprovechar la inteligencia artificial porque sí o sí, igual que el Internet, va a llegar y nos va a abordar y tenemos que estar preparados, debemos aprovecharla. Ya se utiliza en muchos países para la lectura de imágenes como radiografías o ultrasonidos o también revisiones de fondo de ojo que podemos revisar en el Hospital General de México cuando la persona se encuentra en San Juan Chamula, por ejemplo, ¿no? Se mandan las imágenes, otra persona las identifica, regresa su impresión de los laboratorios y se hace el cruce con la impresión diagnóstica ya al momento de analizar o de revisar al paciente de manera física. Otros más con marcadores tumorales, ¿no? Es otra de las grandes ventajas que ha tenido y ha demostrado tener y ser más certera que incluso el propio personal de salud. Que el ojo humano. El ojo humano, exacto. Entonces, debemos aprovecharla, sí, con regulación y sí, sobre todo, con esta visión de tratar de desarrollar un bien para el Estado, ¿no? Poder cambiar esa visión que hemos tenido hegemónica de el Estado es un ente regulador por tratar de desarrollar una visión del Estado emprendedor, de cómo el Estado puede invertir en inteligencia artificial para obtener un beneficio para quienes conformamos el Estado. Claro. Oye, doctor, y hablando de inteligencia artificial, yo le tengo una noticia y a todo nuestro público de la Universidad Infus, y es que se está cocinando aquí en la Universidad Infus una próxima especialidad que se llama especialidad en inteligencia artificial aplicada a la salud y gestión de innovación sanitaria, que está prevista para inaugurarse en septiembre. Lo cual a mí me parece que son esos pasos que siempre está procurando dar la Universidad Infus en la actualización de los temas, en la capacitación de los estudiantes, del personal. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, yo me siento muy contento de poder formar parte de esta especialidad, Es una especialidad que sin lugar a dudas es sumamente innovadora. Me atrevo a decir que es única en México y al fin vamos a tener una especialidad que sea visionaria, una especialidad que nos ayude a empalmar la inteligencia artificial con la inteligencia en salud. La inteligencia artificial la podemos utilizar en distintos momentos para desarrollar, por ejemplo, análisis descriptivos, para desarrollar a través de la analítica avanzada acciones de prescripción, como lo que te mencionaba de los medicamentos, o predictivas también, poder determinar qué es lo que va a suceder si las cosas siguen como están. En el caso que mencionas muy bien, los dos casos de la Organización Mundial de la Salud con el 2050 y el envejecimiento poblacional y las enfermedades oncológicas. Lo que buscamos a través de esto es desarrollar inteligencia en salud. Poder tener, sí, escenarios, diagnósticos situacionales, pero también poder determinar qué es lo que va a suceder y cómo podemos cambiar la ruta de las enfermedades. Cómo podemos realmente incidir para que en lo que se pueda, lo que sea plausible, poder desarrollar acciones, intervenciones médicas, clínicas o en materia de salud pública para poder cambiar la ruta de las enfermedades cardiometabólicas o las infecciosas. ¿Qué es lo que puedo desarrollar desde esta aplicación? Tanto la vigilancia epidemiológica por laboratorio, la centinela por medio de unidades centinela y poder hacer al final del día, creo, mejor y más fácil nuestro trabajo y con mayor precisión. Sí, claro. Muy bien.
Y pues yo quiero invitar a todo el público que nos está viendo a que siga a la Universidad de Infus a través de las redes sociales. Ahí estamos constantemente publicando contenido sobre la oferta educativa, que es muy amplia y que sigue creciendo, Sí. por supuesto. También damos a conocer acerca de los perfiles de los docentes que imparten las materias en la Universidad de Infus, que por supuesto aquí tenemos el claro ejemplo de que son docentes de muy alto nivel, con mucho conocimiento en su materia. Y pues bueno, doctor, con esto cerramos el episodio de La Señal con Valores. Yo le quiero agradecer, como siempre, todo su conocimiento, su participación, su buena onda, y que haya estado de nuevo con nosotros en este set, en este programa, que muy pronto ya lo podremos ver arriba en las redes de Infus. Así que muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias, Rafa, que están detrás de cámaras. Gracias, maestro Julio, por la invitación, también a todo el staff, que luego no se ve, pero a todo el staff de la universidad, que siempre están atentos, tanto con nosotros como docentes, como el alumnado también, que están siempre atendiendo pues, las necesidades que tienen como estudiantes. Así es. Doctor José Noé Rizo Amezquita, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos de este capítulo de La Señal con Valores. Solo le pido un favor, por favor, doctor. Le decimos adiós a la camarita. Adiós. Que no pare la música.